Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Bueno, pues parece que hoy los mercados intentan recuperar una parte de lo que perdieron ayer. Ayer la caída fue bastante importante, tanto en Europa como en Estados Unidos, y hoy, como decimos, se intenta dar la vuelta. Estamos viendo cómo el IBEX 35 es de los que mejor lo está haciendo en la sesión de hoy, apoyado de nuevo principalmente en el sector financiero. Ya lo decíamos ayer, puede que sea el sector que mejor estuviese aguantando ayer la caída. Y hoy, cuando el mercado parece que ha intentado rebotar, los que mejor lo han hecho de nuevo han sido los bancos. Así que seguimos en la misma tónica que llevamos viendo en las últimas semanas, la gran fortaleza que tenemos de momento en el sector financiero, que parece que no quieren poner fin a esa subida que llevamos viendo ya durante muchas semanas. Hoy vamos a analizar tres acciones, como siempre. Veremos primero la cotización de Telefónica, que en este caso sí que parece que se está tomando un descansito después de una subida muy vertical. Después veremos la cotización de OHL, que parece que por fin intenta rebotar, o lo ha intentado, mejor dicho, la semana pasada. Vamos a ver en qué situación estamos ahora, si puede continuar con ese impulso. Y la tercera de las acciones es Indra, que hacía muchísimo tiempo que no la analizábamos, y vamos a ver si en la subida que hemos visto en las últimas semanas podemos detectar alguna señal de debilidad para esperar una corrección, o si por el contrario puede mantenerse al alza. Así que venga, pues va a ser un vídeo muy interesante. Bueno, vamos a comenzar con los gráficos, que como siempre los veremos a través de la versión web de Pro Real Time. Ya sabéis que os dejo en la descripción el enlace para los que queráis os registréis, y también podéis ver estos gráficos desde la versión web en tiempo real de forma totalmente gratuita. Comenzamos por Telefónica, y fijaros que habíamos visto una subida totalmente vertical donde había roto el movimiento lateral que veníamos viendo durante los últimos meses. Ya la primera señal positiva la teníamos por aquí, formando un nuevo máximo creciente respecto a esos máximos decrecientes que veíamos el movimiento lateral, y a partir de ahí nos disparamos con muchísima fuerza. Parecía que la primera resistencia podía llegar en la zona de los 4 euros, zona totalmente psicológica, pero se mantuvo con más fuerza al alza, muy cerquita de la siguiente zona objetivo, los 4,14, 4,15, donde habíamos visto un suelo en los máximos que veíamos en julio del año 2022. Ahí, pues fijaros cómo la sobrecompra, ya lo decíamos, era altísima, estaba en 82 el RSI, era muy raro ver a Telefónica con un RSI tan alto, y lo normal es que empezase a corregir. De momento lo que estamos viendo, pues bueno, puede ser una simple corrección. Ayer corrigió, fijaros, única y exclusivamente un 1% y un 0,79%, después de una subida que hemos visto del 16% en apenas un mes y medio. Pero la verdad que corrija un 1,5% no es absolutamente nada. Ahora lo importante y lo que queremos saber seguramente es si pueden mantener la subida que estamos viendo después de ver la corrección. Para ello hay que señalar diferentes zonas clave. Ahora que parece que ha comenzado la corrección, habría que vigilar esa zona de los 4 euros. Sí que es verdad que la subida no ha actuado como resistencia y nos hace dudar un poco más de esa zona, pero sin lugar a dudas, fijaros cómo cuando estuvimos viendo esos máximos el año 2022, esa zona actuó como soporte. Por lo tanto, creo que la debemos valorar. Es decir, si nos vamos hasta la zona de los 4 euros, es donde tendríamos la primera zona de soporte. A partir de ahí, pues quizás podríamos continuar con el impulso hasta la zona de máximos que tenemos en los 4,40, los máximos del año 2022. Si perfora esa zona, ya comenzamos una nueva tendencia bajista. Pues bueno, en el más corto plazo sí que es verdad que podría dar continuidad a las caídas. Podríamos llegar hasta la siguiente zona de soporte, los 3,90, 3,85 aproximadamente. Yo creo que más bien 3,90, la zona de aquí, que es donde veíamos el techo en septiembre y en diciembre del pasado año. Es decir, podríamos volver perfectamente hasta esa zona y a partir de ahí continuar al alza. Hay que tener en cuenta también que si llegamos hasta esa zona nos podríamos encontrar con la media móvil de 70 sesiones. Las medias móviles, ya lo hemos comentado alguna vez, en movimientos laterales no son muy fiables, pero cuando hay una tendencia clara, ya sea alcista o bajista, actúan o como soporte o como resistencia. Por lo tanto, si ahora ha comenzado una tendencia alcista, la media de 70 sesiones podría actuar perfectamente como soporte. Por lo tanto, la debemos valorar si vemos que se aproxima a ella. Mientras no pierda el rango de movimiento entre la zona de 3,90, 3,93 y los 3,85, esta zona de aquí, podríamos pensar que la tendencia alcista se puede mantener y hemos roto el movimiento lateral. Simplemente podemos hacer un pullback hasta esa zona para continuar con el impulso y poner ese objetivo en la zona de los 4,40. En el gráfico semanal que tenemos, pues fijaros que se ve muy bien la ruptura del movimiento. Ahora podríamos esperar esa corrección para continuar a ver esos máximos que veíamos en el año 2022. Y en el gráfico mensual,
Fijaros cómo el cierre del mes pasado fue muy bueno. La vela fue buenísima, la que dejó. Y ahora, pues bueno, la primera parte del mes parece que está empezando a corregir, pero habrá que ver por qué. Puede que según vaya avanzando el mes, veamos cómo continúa esa corrección, pero luego la clave va a estar en que a final de mes también veamos una vela de vuelta al alza para continuar con el impulso. Vamos a continuar con la siguiente de las acciones, que es OHL. Fijaros que cuando analizamos la última vez, la semana pasada no la analizamos, decíamos que habíamos visto un pequeño rebote hasta la media de 6 sesiones, que era que podría actuar como resistencia, pero que no detectábamos todavía ninguna señal de debilidad en el gráfico. Y así era. Fijaros además como el volumen en la caída era altísimo. Y ahora en ese rebote pues parece que sí ha alargado bastante. Muchísimo. Fijaros como el rebote ya ha llegado a revalorizarse un 15% su cotización. ¿Cuál es el problema? Que no teníamos absolutamente ninguna señal más que la sobreventa, que era altísima, que era 15. Fijaros el RSI más que la sobreventa para pensar que se iba a dar la vuelta, pero a veces es muy arriesgado pensar que porque la sobreventa ya va a venir un rebote importante. Fijaros como por aquí también la teníamos y luego continuó cayendo. Por lo tanto, muy complicado de detectar el rebote que hemos visto. Ahora, pues fijaros que ha superado esa zona que teníamos como objetivo de los 0.347 aproximadamente. Fijaros como el máximo de la sesión de ayer llegó al máximo que veíamos en este movimiento lateral de aquí, en esa primera zona que parecía que actuaba como soporte. Por lo tanto, ahora yo creo que tenemos dos escenarios posibles. El primero de ellos, estabilizarnos en la zona actual, un movimiento parecido al que vemos por aquí, y luego continuar con el impulso hasta la media de 70 sesiones, que se encuentra en los 0,377 ahora mismo. Además, esa zona coincidiría con una anterior zona de soporte, fijaros, en los 0,3720 aproximadamente. Es decir, la media de 70 sesiones tiene la tendencia bajista, llegará hasta esa zona en unas cuantas sesiones. Si ahora vemos un movimiento lateral y continúa al alza, puede que ahí esté el objetivo, la zona del 0,37,3, 0,37,20 aproximadamente. Esta zona de aquí. El segundo de los escenarios posibles, que no sería tan optimista, pues bueno, estaría, fijaros, en que una vez alcanzado el objetivo en el rebote, volvamos a corregir. En esta corrección, quizás formar un nuevo mínimo decreciente, ver alguna divergencia y a partir de ahí darse la vuelta o incluso corregir, no formar un nuevo mínimo, notar que ya hay debilidad con la caída, que no tiene tanta fuerza como veíamos anteriormente, que habíamos visto muchísimo volumen y a partir de ahí empezar un impulso más importante, superando los máximos que teníamos en la subida actual. ¿Por qué escenario nos podríamos decantar o qué pistas tenemos para dar más probabilidad a un escenario o al otro? Pues fijaros cómo en el rebote que hemos visto, sí que es verdad que hemos visto alguna que otra sesión con bastante volumen, pero creo que la carga de volumen que teníamos en la caída era superior que la carga de volumen que teníamos en la subida posterior. Esto en el gráfico semanal seguro que se ve bastante mejor, fijaros. En la caída el volumen era altísimo y cuando nos hemos dado la vuelta el volumen ha sido más bajo. Por lo tanto, cuidado, no sea que nos quede otra caída importante para formar esa divergencia. Nuestra clave ahí, si vemos esa caída, en ver el volumen. Si de nuevo empezamos a ver que hay muchísimo volumen, eso puede que sea mala señal. Eso puede que nos indique que continuamos con la tendencia bajista que comenzamos en diciembre del pasado año. Si por el contrario vemos una caída en la que el volumen es bastante inferior al que veíamos en estas últimas sesiones de caída, eso puede ser una buena señal que nos podría anticipar que está formando un suelo para luego darnos la vuelta. El rebote actual, pues bueno, me parecería muy extraño que siguiese al alza directamente en vertical. No se suele dar, se suele marcar alguna señal de debilidad en la caída y luego ver el impulso. El rebote actual yo creo que era muy complicado de detectar más que nada porque no había señales claras en el gráfico. Fijaros cómo las dos últimas sesiones son velas claras de indecisión. Es decir, son velas que quizás nos marcan que hemos encontrado un techo. No significa que vaya a caer ya. Para ello tenemos la zona del 0.347 como referencia. Si la perfora a cierre, ahí sí que cuidado porque es cuando podemos empezar a caer, mejor dicho, de forma más importante y ver si formamos un nuevo mínimo decreciente con divergencia o si por el contrario no tenemos fuerza suficiente para buscar un nuevo mínimo, formamos un suelo estable y vemos un rebote también interesante en el gráfico. Si evidentemente empezamos a ver caídas con muchísimo volumen, de nuevo perforando los mínimos anteriores, ahí sí que hay que tener bastante cuidado porque la corrección podría continuar.
Y vamos con la cotización de Indra, que hemos visto también una subida muy vertical, hemos hablado muy poco de ella y la verdad que la subida que llevamos viendo desde mediados del pasado año está siendo brutal. Fijaros, desde finales de junio, perdón, hasta la zona actual, un 93% de subida. Ha sido un escándalo la subida tan vertical que hemos visto en Indra. Y ahora, ¿qué situación tenemos? Pues bueno, fijaros cómo en las últimas subidas, aunque se ha mantenido muy bien al alza sobre la media móvil de 6 sesiones, se ha empezado a detectar ya un poquito de debilidad. Fijaros cómo podemos estar viendo ahora mismo una divergencia entre la cotización, hemos marcado el RSI y aquí la cotización. La cotización seguimos manteniendo la tendencia alcista, mientras que el RSI ya no consigue hacerlo. Esto nos va a indicar que ya empezamos a corregir, no. Es una divergencia que debemos vigilar. ¿Dónde está el soporte en el más corto plazo para detectar quizás una primera vuelta? La media de 6 sesiones. En perderla y distanciarnos de ella. Fijaros como aquí la perdimos y volvió a recuperarse. Es decir, hoy parece que está tonteando con ella. Ahora mismo cae un 0,32%. Es decir, si vemos que durante 2-3 sesiones se mantiene por debajo de la media de 6 sesiones, la línea azul, pues eso nos daría la señal quizás de que viene una corrección más importante. Zonas de soporte que tenemos por el camino, pues hay varias. Porque sí que es verdad que en esta última subida ha ido formando dientes de sierra. Fijaros como la primera más clara podría estar en los 18,45. Luego tendríamos otra por aquí, en los 17,90. Y a partir de ahí sí que deberíamos tener cuidado porque no tenemos nada hasta el gap de escape que tenemos por aquí en los 16,5 €. Este gap de escape era muy positivo, con muchísimo volumen, justo abriendo por encima de la resistencia. Suelen ser muy favorables esos movimientos. Por lo tanto, ahora si vemos que empieza a corregir, hay que ir vigilando esas zonas de soporte porque si se acaba perforando, ojito, no volvamos hasta esa zona. Lo positivo para pensar que quizás no volveríamos hasta ella, que tenemos la media 70 sesiones, fijaros, que ha actuado como soporte en toda la subida, en varias ocasiones. Por lo tanto, ahora sí quizás empezamos a corregir, se podría apoyar en la media móvil de 70 sesiones y mantener perfectamente la tendencia alcista. Y esto continuaría perfectamente. Si nos vamos a cerrar el gap, aquí ya es cuando deberíamos empezar a tener bastante cuidado, porque eso nos indicaría que todo el volumen que ha entrado aquí ya se ha diluido y ahora la fuerza, la presión la tiene la oferta. Vamos a echar un ojillo también al gráfico semanal, a ver qué tenemos. Vamos a quitar lo que acabamos de marcar y fijaros cómo tenemos también una divergencia en el gráfico semanal. ¿Es preocupante? Pues bueno, de momento no es para nada preocupante, porque la tendencia alcista sigue estando clara, es decir, seguimos marcando máximos crecientes y de momento no tenemos una señal clara de que esa divergencia podría coger más fuerza. ¿El problema cuál es? Que si quizás perdemos los soportes que hemos marcado en el gráfico diario, es cuando esa divergencia en el gráfico semanal podría tener más fuerza y ver una caída más importante. Pero bueno, un poquito más, fijaros la verticalidad, fijaros el RSI había llegado a la zona de 83,50. Me estoy diciendo algunos que bueno, que no hay que prestarle demasiada atención al RSI porque se puede mantener mucho tiempo en sobrecompra. Y es cierto y es verdad, se puede mantener la subida, pero eso no quita para pensar que estamos en zona de sobrecompra. Y aunque estemos dentro, debemos ser conscientes que esa sobrecompra antes o después se acaba limpiando de forma importante la mayoría de las veces, sobre todo cuando vemos subidas muy verticales. En el gráfico mensual, pues fijaros, también una sobrecompra altísima, lo que hemos visto en Indra. Fijaros cómo ahora mismo estamos en 78, pero el mes pasado cerramos en 81. Eso es altísimo. No veíamos algo así en Indra desde el año 2005. Cuando vimos también una subida muy vertical, vimos una corrección muy fuerte y luego quedaba la última subida. Fijaros como aquí formamos una divergencia en 2007 y ahí es ya cuando comenzó la tendencia bajista dentro de su cotización. Yo creo que antes de que acabe la fiesta de verdad, lo hemos hablado también en otros valores, no hay que descartar que empecemos a ver movimientos con bastante volatilidad, veamos caídas muy fuertes, luego se recupera con muchísima fuerza, incluso marcar nuevos máximos crecientes en el gráfico y ahí empezar a ver divergencias en gráficos mensuales que nos marquen de verdad que estamos en la última subida. Fijaros la subida que hemos tenido ahora, es que ha sido súper vertical. Es decir, las últimas veces que hemos visto subidas tan verticales en Indra, fijaros cómo ha sido por aquí, culminó en 2007, comenzó una tendencia bajista, lo vimos en 2012, culminó en una caída muy importante. Es decir,
Normalmente cuando solemos ver subidas tan verticales, pues luego se acaba limpiando antes o después. Y la de ahora puede que sea la más vertiginosa de todas. Fijaros cómo desde el año 2020 la subida ha sido de un 300%. ¿Que veníamos a estar muy castigados? Sí, veníamos a estar muy castigados. Pero fijaros cómo en 4 años ha superado todos los máximos que tenemos anteriormente. Es decir, ha sido una auténtica locura la subida que hemos visto en Indra. Ha entrado muchísimo volumen con la demanda. Y eso ha provocado, sin lugar a dudas, esa subida tan vertical. Por lo tanto, ahora queremos vigilar esa divergencia en el gráfico diario y sobre todo en las zonas de soporte. ¿Por qué? Pues porque quizás que perforemos la primera zona de soporte no nos va a indicar que vayamos a corregir, pero sí que es verdad que si ya se va deteriorando es cuando podemos empezar a corregir de forma importante. Cuando tenemos mucha sobrecompra, la limpia pues también puede ser bastante fuerte. Pero como os decía, creo que la tendencia alcista, hasta que no perfore la zona de la media móvil de 70 sesiones, yo creo que podríamos pensar que se mantiene, porque así ha sido anteriormente. Incluso fijaros, aquí perforó la media de 70 y luego se mantuvo muy bien al alza. También una subida muy vertical y luego movimiento de unos meses de consolidación y nueva subida al alza. Es decir, mientras mantenga las zonas clave de soporte, ojito porque la tendencia alcista, aunque nos parezca que tiene muchísima sobrecompra, sí que es verdad que se puede seguir manteniendo. Así que nada, hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Vamos a ver qué acaba sucediendo. Ya lo comentamos, que había cosas que eran extrañas, que estábamos viendo el bono de Estados Unidos de 10 años que estaba repuntando su rentabilidad con mucha fuerza. Hoy de nuevo está subiendo, no tanto como ayer, pero de nuevo se está manteniendo al alza. Estamos viendo también como el precio del petróleo está rondando ya la zona de los 90. Eso lo único que nos está indicando es que la inflación no está controlada. Si las materias primas vuelven a impulsarse con bastante fuerza, a ver cómo bajamos luego los tipos de interés, a ver cómo vendemos la película de que tenemos controlada la inflación. Creo que va a ser realmente complicado seguir vendiendo esa película si seguimos viendo cómo algunas materias primas siguen incrementando su valor. Se supone que ahora está subiendo el precio del petróleo por todo el riesgo geopolítico que hay y toda esta película. Lo claro es que llevamos ya durante unas cuantas semanas, incluso meses, viendo una clara tendencia alcista en el precio del petróleo después de haber roto la tendencia bajista anterior. Por lo tanto, pues bueno, que ahora sea que es por eso, muy bien, pero llevamos unos cuantos meses viendo esa tendencia alcista y diciendo que cuidado, que si superaba cierta zona, el siguiente objetivo estaba ya en máximos del año pasado, incluso la zona 93. Entonces, cuidado porque aunque ahora nos estén vendiendo que es por una cosa, el análisis técnico anteriormente nos estaba marcando otra. Así que bueno, veremos a ver cómo van acompañando los datos también, porque creo que están empezando a coger un poquito más de relevancia, sobre todo por lo que veíamos ayer del PMI. No relevancia porque en realidad sea el causante, pero sí porque el mercado parece que de nuevo está empezando a comprar o a tener en cuenta esos datos económicos que llevamos unos meses que parecía que al mercado le daba absolutamente igual lo que saliese, que se seguía manteniendo al alza la bolsa. Así que bueno, hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves estaremos de nuevo por aquí y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.